Muchas preguntas universales pasan por mi mente las 24/7, pero solo una de ellas me inquietó mucho en su momento. ¿Podré pasar Metroid Prime 2 con solo el rayo de poder o rayo básico? Sé que en términos estrictos es imposible por la simple razón de que hay enemigos que no pueden morir con este rayo, y eso incluye a enemigos comunes y a jefes, pero aún así quería saber si acaso se puede pasar la mayor parte del juego empleando el rayo de poder y ninguna otra arma. Fue cuando decidí ponerme manos a la obra y transmitir este reto en vivo, el cual puedes ver en este mismo canal si así lo deseas. El reto en cuestión tuvo algunas reglas básicas. 1. Usar solamente el rayo de poder, especialmente contra los jefes del juego. 2. Usar otras armas cuando sea estrictamente necesario, como al abrir puertas de colores o al atacar puntos débiles que el rayo de poder no puede afectar, o al enfrentar a los piratas de choque oscuros porque es moralmente correcto acabar con ellos con el combo del rayo oscuro y un misil. 3. Prohibido usar los supermisiles. Asimismo, puse como objetivos adicionales la finalización del juego al 100% en ítems y en datos de la bitácora, y aunque fueron objetivos completamente opcionales, decidí completarlos. Y bueno, siendo que es un rollo jugar en hardware original, usé un emulador que me permitió jugar con ratón y teclado. ¿Qué versión jugué? La versión europea, que es la única que tiene una traducción al español. Antes de continuar, quiero que sepas que la mejor manera de apoyar a este canal es suscribiéndote, dándole pulgar arriba a este video y compartiéndolo. Activa la campana para que te enteres de los momentos en los que subo videos y en vivo nuevos. Si lo deseas, puedes dar un donativo por medio de PayPal o Streamlabs al hacer clic en los enlaces encontrados en la caja de descripción de este video. Es algo completamente voluntario y no voy a insistirte ni a obligarte. Puedes unirte a mi comunidad de Discord que siempre está activa salvo en la madrugada, o convertirte en miembro de este canal por 20 pesos mexicanos para tener acceso a emojis personalizados. Ambos enlaces también los encontrarás en la caja de descripción. Habiendo terminado con estos anuncios, procedo a narrar cómo me fue con el reto. Pues no tengo mucho que contar con respecto al comienzo del juego, ya que empecé justamente con el rayo de poder junto con otras armas, las cuales los ING terminaron arrebatándome por culpa de mi doble hecha de esteroides azules. Me abrí paso entre los montones de soldados poseídos, encontré la nave en la que llegaron y recuperé lanzamisiles, arma que me abstuve de usar cuando me enfrenté a las esquirlas oscuras de este mismo lugar y a aquellas del Gran Templo. Después me las vi contra la esquirla Alpha, un enemigo que casi me mató porque sus ataques pueden llegar a ser erráticos. E irónicamente, esta esquirla en su estado poseído es bastante más fácil de enfrentar, así que me supuso un menor problema en comparación con la esquirla alfa original. Derroté a este jefe, conocí al Humo, quien me pidió solucionar sus problemas, cosa que acabamos por aceptar sin siquiera ponernos a discutir sobre mi paga porque soy la persona más altruista del universo. Y luego de eso puse rumbo al desierto de Agón. Una vez allí, tuve que dirigirme al templo para poder actualizar mi visor de escaneo, pero antes recuperé las bombas de la morfosfera al enfrentarme a un enorme gusano que no fue difícil de derrotar. Luego de hablar con el holograma, me volví capaz de abrir compuertas con luces amarillas, lo que me permitió proseguir hacia el primer portal por el que uno accede a Éter Oscuro, solo que cometí un craso error. Olvidé que me enfrentaría a un par de piratas espaciales poseídos, y en mi haber solo había un tanque de energía, cuando necesitaba de 2 para poder enfrentarlo sin muchas complicaciones. Por este descuido mío, los piratas oscuros me ensartaron por ambos lados y me dejaron en silla de ruedas. Ahí está. Solo falta un bastardo. ¡Mío, mío, 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 mío! Y lamentablemente mi último punto de guardado fue antes de enfrentar al Gusárido Alfa, así que tuve que repetir todo el proceso de recuperar las bombas y hablar con el holograma del templo. Pero esta vez me aseguré de obtener un tanque de energía adicional y luego guardé la partida. Tuve mi revancha contra esos piratas, y esta vez yo les gané. Ya en Agón Oscuro solo tuve que avanzar hasta encontrarme con el primer guerrero de la Horda, y vaya esponjas de daño que son estos enemigos, porque tuve que usar varios disparos cargados para derrotar a este infeliz. Una experiencia similar fue al enfrentar al Guardián del Salto,
el cual llega a correr y saltar como adicto en ácidos cuando su barra de vida llega a niveles críticos, pero gracias a mi paciencia también acabé con él y recuperé mis botas de doble salto. Ya después llegué a la base de los piratas, donde algo ocurrió con el emulador que comenzó como unos bugs gráficos en torno al rayo recarga, y a los pocos segundos hubo un crasheo que me obligó a reiniciar el emulador y el juego. Se me crasheó. ¿Dónde lo guardé? Fue en Agón Oscuro, ¿verdad? ¡Ah, caray! ¡Qué porquería, en serio! Por suerte, guardé después de adquirir las botas de salto espacial y, de nuevo, avancé hasta la base pirata. Leí informes y conseguí algunos ítems. Luego vino mi primer enfrentamiento contra las Samus de esteroides azules, un enemigo que no es especialmente complicado. Le puse una arrastrada y salí victoriosa. Recogí el rayo oscuro y así acabé el primer día del reto. Pasamos ahora al segundo día. Con el rayo negro me volví capaz de abrir los portales inactivos, como ese que está en la base pirata. Regresé a la parte oscura de Agón para encontrar y recoger el rayo de luz. Con ambos rayos en mi poder, mi siguiente tarea fue localizar las llaves del templo oscuro. Y fue muy cansino obtener una de estas llaves porque antes hay que acabar con un grupo de guerreros de la horda que, como ya dije, son esponjas de daño. Luego de eso me preparé para lidiar con el primero de los jefes principales, Amorbis. Enfrentar a este jefe con solamente el rayo de poder no es una tarea fácil, ya que en este punto solo puedes tener un máximo de 3 tanques de energía y el aire tóxico de éter oscuro quita demasiada vida. Y se pone peor cuando Amorbis usa sus escupitajos para anular los campos de protección. No es la gran ciencia enfrentarte a uno, especialmente porque puedes perfectamente atacar su coraza con el rayo de poder, pero cuando son 2 o 3, Dios mío, se vuelve un verdadero infierno. Juntos, los gusanos expulsan unos láseres con el que barren el terreno, te quitan mucha vida y te pueden empujar fuera de las zonas seguras, y para esquivarlos debes moverte de un lado a otro, muchas veces exponiéndote ante el aire tóxico. Para el colmo, la única forma de recuperar vida contra los Amorbis oscuros es rompiéndoles la cabeza o repeliéndolos al meterte en sus entrañas y explotar bombas. Estuve a punto de morir cuando me las vi contra los 3 gusanos al mismo tiempo, pero me salvé porque le rompí la cabeza a un gusano, y este me dejó una cápsula amarilla de 100 unidades de energía. Gracias a este milagro del dios Maukin de la guerra, fui capaz de matar a los 3 gusanos y reclamar el traje oscuro, que no hace otra cosa que reducir el daño recibido del aire tóxico en 1 unidad por segundo. Luego le arrebaté la energía planetaria al templo oscuro y la regresé al templo de luz. Volví con humos para que me asignara la tarea de ir a Torbus y seguí con la misión como buena samaritana. No hay mucho que destacar en mi travesía a Torbus, excepto que me topé con los primeros piratas de choque oscuros y descubrí que no tenía sentido emplear el rayo normal contra ellos. Los piratas que cierran las puertas desaparecen al cabo de un rato, y por eso es que pensé que sería válido matarlos con el combo del rayo oscuro más un misil. Pero en ese momento decidí jugar un poco más limpio y esperé a que se fueran. Con estos piratas fuera del camino, avancé hacia la explanada del templo y derroté a los soldados pirata que me emboscaron, y recogí el supermisil. Ya he aclarado que prohibí el uso de esta arma salvo para abrir puertas verdes o para romper ciertos obstáculos. Hablé con el segundo luminario holográfico y me hizo capaz de abrir con puertas con luces verdes. Gracias a este nuevo poder y a los supermisiles, me abrí paso sin tantas complicaciones hasta llegar con la peor pesadilla de muchos jugadores, el guardián de la turbosfera. Tomado en cuenta por muchos como uno de los peores jefes del juego, incluso llegando a ser considerado como el jefe más difícil del juego, me aventuré a desafiarlo, pero no sin antes guardar el juego unas alas atrás. Gente, yo esperaba morir una y otra vez contra este enemigo, y llegué a pensar que tal vez iba a ser imposible ganarle usando solamente el rayo básico. Y sí, me mató una vez. No, es que a ver, sí, creo que sí se puede, creo que sí se puede, pero veo que sí me anduvo pegando mucho. Tengo que ver cómo esquivar su poder de posesión y... Pero eso me sirvió de calentamiento para volver a intentarlo sin cometer tantos errores. La estrategia aquí fue pegar saltos doble cuando el guardián adoptaba la forma esférica y se disparaba a hipervelocidad. Era mejor esquivar así que caminar alrededor o rodando en modo morfosfera. De esta manera me evité muchos golpes y la pérdida de energía que aquello conlleva. El segundo problema es que en esta arena de combate
no hay zonas seguras que te protejan del aire tóxico y que te restauren algo de vida, y puede que sea esto el principal factor por el que el combate contra este guardián resulta ser muy complicado. La derrota anterior me demostró que debía ser paciente y matar a los oscuros de casta inferior que aparecen a ayudar al guardián, pues estas criaturas sueltan cápsulas de energía que pueden restaurar tu salud, cuando ya no están disponibles las cápsulas amarillas que sueltan los pilares de alrededor al ser destruidos. Fue una batalla larga, pesada y peligrosa, pero en este segundo intento el guardián mordió el polvo y recuperé mi turbosfera. Además, recogí la llave del templo de por ahí cerca y, así, concluí el segundo día. Día 3. Haberle ganado al guardián de la turbosfera elevó aún más mi confianza con este reto. Después de todo, vencí a uno de los peores jefes del juego, por lo que era evidente que nada podía interponerse entre yo y la gloria de haber terminado Prime 2 con el arma más débil del cañón. Mi miedo a los organismos negros de éter oscuro desapareció, y ahora solamente me preocupaba el siguiente jefe del mundo lumínico, la Siraña Alpha. Para llegar a ella primero tuve que volver a Luminaceus a recoger el misil perseguidor, y con esta arma accedí al subnivel acuático de Torbus. Hubo que completar varios puzzles para desbloquear el eje de la sala principal, pero creo que no puedo destacar nada de esto, excepto que antes de desbloquear el eje, primero guardé la partida, porque ya después no iba a tener oportunidad, y no quería usar los guardados rápidos que ofrece el emulador. Entonces recogí el módulo acuático y me la encontré cara a cara, a la Siraña Alpha. Honestamente creí que me mataría aunque fuera una vez, pero no, nunca me mató. Me llegó a propinar varios golpes que por poco me hicieron entrar en pánico, pero mantuve la calma y saqué a relucir a mi matador interior. Estuve toreando a la Siraña de Lidia con el timing perfecto y disparándole al interior de su boca con rayos cargados, hasta que finalmente la hice pedazos. Lo siguiente por hacer fue buscar a otro guardián, el del rayo enganche, para recuperar el rayo enganche que me arrebataron al principio del juego. El combate no fue especialmente duro, solamente me demoré por el hecho de que el rayo básico hace más cosquillas que daño, y porque la hitbox de su cola está toda mal hecha, pero aún así no tengo nada que destacar de eso. Así que pasemos al último gran reto del día, la Chuka, otro de los jefes que creí que me mataría al menos una vez, pero no fue así. La larva de la Chuka no es nada del otro mundo, su ofensiva es muy pobre y las elitronias oscuras que invoca son fáciles de destruir, aunque eso sí, vencer a la larva de Chuka me llevó un buen rato usando solamente el rayo básico. La situación cambió, sin embargo, al enfrentar a la Chuka adulta y a la Chuka oscura. Había olvidado que podía fijar la mira sobre el cuerpo de la Chuka adulta y no sobre el aguijón, cosa que intentaba hacer y hasta creí que el juego se había bugueado. Ya luego recordé que solamente puedo fijar la mira sobre el aguijón cuando la Chuka adulta se le pone negro ahí abajo. Otro problema con la Chuka adulta es que sus escupitajos pueden empujarte fuera de las plataformas y hacerte caer en el agua tóxica, y en algunas ocasiones puede vomitarte sin parar, lo que te obliga a columpiarte sobre los puntos de enganche varias veces hasta que la mosca gigante se detiene. Irónicamente, muy al igual que con la Esquirla Alpha, la versión oscura de la Chuka es más fácil de enfrentar, porque se mueve bastante más lento y los bichos que se pone a parir sueltan cápsulas de vida cuando los matas. En fin, pasaron muchos minutos, pero pude ganar el combate y reclamar el visor oscuro. Luego recuperé la energía planetaria que acabé devolviendo al templo de Torbus, volví a hablar con Humos allá en Luminous, después me dirigí a Jórate y tuve un prolongado enfrentamiento contra los comandos que me emboscaron en la entrada de la fortaleza, y luego otro combate prolongado contra un quad más adelante. Sin embargo, nada me impidió llegar a la primera sala de guardado de Jórate, donde guardé la partida y concluí el tercer día del reto. Día 4. Miren, no explicaré cómo me fue con los últimos guardianes, el de la aracnosfera y el de la bomba de energía, porque a esos debes enfrentarlos con la morfosfera y jamás empleas el rayo de poder. Entonces resumiré diciendo que me hice capaz de leer las luces azules gracias al holograma del templo de Jórate. Recuperé la aracnosfera y la bomba de energía, y luego llegó el segundo round contra las Samus de esteroides azules. No les voy a mentir, siento que el turbo de Samus Oscura es considerablemente peor que el turbo del Guardián de la Turbosfera, pues el de Samus Oscura dura más y, al menos desde mi perspectiva, creo que provoca aún más daño. De hecho, en este combate tenía 8 tanques de energía en mi haber,
y terminé el duelo con solo 2 tanques, es decir, perdí 6 tanques. La verdad que quedé sorprendido. Nunca antes Samus Oscura me había puesto en aprietos, pero al menos no me mató y logré recoger el ecovisor. La próxima tarea fue buscar el ataque espiral, lo cual se me complicó por culpa de los ángeles de Evangelion que aparecen en aquella sala al aire libre. Lo digo en serio, aunque quieras ignorarlos y mover las torretas del entorno, aún así te golpearán y fuerte, y enfrentarlos es la única opción, aunque resulte ser una opción más tardada. La clave fue enfrentar a estas bolas una por una, procurando no despertar a 2 de ellas al mismo tiempo. Así podía enfocar mi atención en una única bola debido a que tardan una eternidad en morirse con el rayo de poder. Tras una serie de dificultades, me abrí paso entre esas bolas y recuperé el ataque espiral. Fui después por las llaves del templo oscuro y finalmente me dirigí a guardar la partida para dar fin al 4.º día. Día 5. Desde un principio sabía que Quadraxis, el guardián del último templo, me iba a complicar el reto de manera exponencial. No hay zonas seguras, sus ataques causan muchísimo daño, y en el primer intento no jugué bien. Oh sí, con primer intento me refiero a que Quadraxis me mató, y ni siquiera pude llegar a la segunda fase de la batalla. No, es que honestamente sí la hice muy mal, Ok. No, ya perdí. Y es que sí, la primera fase es, de lejos, la más complicada de todas jugando a este reto. Y es que sus rodillas, es decir, sus puntos débiles, soportan una cantidad obscena de daño. Aparte de saber cómo esquivar bien los ataques de esta mole de acero, también hay que llegar bien preparado con todos los tanques de energía que sean posibles, cosa que obviamente no hice por pereza, y porque había un tanque de energía cuyo paradero desconocía y lo descubrí en el último día del reto. Tan complicado es Quadraxis que estuvo a nada de volver a matarme, pero por suerte pude romper 2 de sus rodillas que me dejaron cápsulas azules de 50 unidades, y eso me sirvió para destruir sus otras rodillas. Luego, en la segunda fase, descubrí que la estrategia es moverme constantemente para no estar en la mira de los ataques de la cabeza voladora, al mismo tiempo que disparé a la antena del cuerpo con ayuda del ecovisor. En esta fase, Quadraxis invoca a un quad oscuro, pero no le di importancia porque supuse que solo podía haber un quad a la vez en el terreno, por lo que simplemente destruí el cuerpo y dejé la cabeza en paz, ya que el cuerpo del quad resulta bastante más problemático que la cabeza. De esta manera, ningún otro quad iba a llegar a hacerme la vida imposible, y desde allí simplemente me dediqué a atacar la antena central del cuerpo y a las antenas que salen de la cabeza cuando ésta se aturde. Y la tercera fase... La tercera fase es puro trámite. Simplemente hay que disparar entre 4 a 5 rayos cargados contra la cabeza para aturdirla, luego subirse encima con ayuda de la turbosfera y depositar una bomba en los 2 orificios sobre la cabeza. A partir de este punto omitiré el resto del día, pues lo único a lo que me dediqué fue a recolectar ítems para el 100%, luego de recuperar el rayo aniquilador de Quadraxis y el traje de luz tras haber restaurado la energía del templo de Jórate. Día 6. En este último día del reto, hubo 2 ítems que no podía encontrar, y agradezco mucho a la comunidad del chat por haberme ayudado a tratar de dilucidar la ubicación de los tanques, pero al final recurrí a la guía de Metroidover que un colega escribió hace años, y gracias a mi memoria visual pude encontrar ambos ítems. Hecho eso, me dirigí al Templo del Cielo y preparado para la batalla final, o casi. De lejos, el Emperador Oscuro es el peor enemigo a enfrentar bajo las condiciones de este reto. Si no tienes cuidado, los tentáculos de su primera forma te pegan y te quitan demasiada vida, al igual que esa bola de materia oscura que te dispara luego de cargar. Tardé mucho en encontrar la estrategia adecuada, que consistió en usar el turbo de la morfosfera para esquivar la bola negra, en maniobrar con la misma morfosfera para no ser golpeado por los tentáculos que entran y salen por microportales de luz, y cuando el emperador hace su ataque giratorio con los tentáculos pegados al suelo, simplemente hay que saltar 2 veces. Aún así, el emperador me quitó más de la mitad de la vida, y llegué muy tocado a la segunda fase, donde me quedé perplejo al notar que mis reservas de bombas de energía estaban casi agotadas. ¡Dios mío! ¿Pero cómo pasó? Fue lo que me pregunté hasta que después me acordé que las malgasté durante la búsqueda de ítems. En la segunda fase solamente recibí más daño, y ya en la tercera fase llegué debilitado, y aquí fue el momento de mi perdición.
Gente, el problema de la tercera fase es que la pata delantera del emperador lo protege muy bien, y este enemigo se mueve relativamente rápido, lo que hace difícil asestar tiros cargados contra su punto débil de color rojo, mientras que los tiros normales son demasiado débiles. Cuando salta, si no tienes cuidado, puede caer sobre ti y quitarte una barbaridad de energía, y justamente es este ataque lo que más me perjudicó durante mi primer intento. Sabía que en este punto debía llegar con una cantidad decente de vida, y lo logré cuando fui a por la revancha, habiendo perdido solamente un tanque de energía de un total de 12. Mi confianza volvió a mí una vez más, e hice mi mejor esfuerzo para evitar la mayor cantidad posible de daño. Ya fuera que el núcleo del emperador fuera blanco o negro, debía emplear solamente el rayo aniquilador por ser el arma que más energía le reduce por cada disparo, y también porque los disparos de este rayo viajan a una velocidad decente y la mayoría de las veces harán blanco en el núcleo. Y sí, pasa que el rayo de poder no es capaz de herir al emperador, solamente puede cambiar la polaridad del núcleo. Yo ya estaba agotado, mi mano entumecida y a punto de sufrir del túnel carpal, pero no me di por vencido. El espíritu de Samus estaba detrás de mi asiento y su mano colocada sobre la mía encima del ratón de la PC. Usé todas mis fuerzas que más tarde recuperé con unas costillas rostizadas y finalmente le di su merecido al emperador oscuro. Y luego de llevarme el susto de mi vida cuando creí que el juego se iba a crashear durante una cinemática, ¡No! 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 ¡No te crashees! ¡Ay! Me sacó un susto. Pensé que se iba a crashear esto. Pensé que se iba a crashear esta porquería. No puede ser. Procedí a escapar de la cuenta regresiva solo para lidiar con un último obstáculo. Las Samus de esteroides azules. Viendo lo rápido que avanzaba el tiempo y lo débil que es el rayo de poder, creí por unos instantes que sería completamente imposible vencer a mi copia negra bajo las condiciones del reto. Afortunadamente me equivoqué. El tiempo fue el suficiente y me quedé a 30 segundos cuando le asesté el golpe final a Samus Oscura. El gameplay del juego llegó a su fin y logré cumplir con el reto de manera satisfactoria. Samus, por su parte, donó sus armas y armaduras a los luminarios que despertaron de su letargo, y estos simplemente le respondieron con reverencias, aunque eso no quita que nuestra querida cazarrecompensas se fue con las manos vacías aún después de cumplir con una tarea titánica. Oh, sí, pero al menos nos deshicimos de esos malditos... Y bueno, es hora de concluir con una pregunta. ¿Se puede terminar Metroid Prime 2 usando solamente el rayo de poder? Pues sí, salvo por algunos jefes que deben ser eliminados de otras maneras. La verdad no fue un reto especialmente difícil, no como el reto de terminar Metroid Prime 3 con un tanque de energía, pero vaya que sí es tardado y tedioso, tanto que me llevó alrededor de 11 horas terminarlo. ¿Te animarías a intentarlo? Coméntalo si quieres. Yo me despido diciendo que el próximo video tratará de las curiosidades de Metroid Prime 2, y que hasta que ese día llegue, deberás ser paciente. Soy Aurora313, y nos vemos en el siguiente video.